Paz de Cristo, hermanos. Sean bienvenidos a esta última lección de nuestra asignatura Evangelismo y Cultura. La lección 8, titulada El Evangelismo y la reproducción de carácter. Estamos el día de hoy, hermanos, prácticamente culminando con nuestra asignatura. Sabemos bien que ha sido un proceso que no es fácil, que no es sencillo, pero que Dios nos ha dado esa disposición y esa apertura para que hubiese crea acá en nuestra región. Le damos gracias a Dios por ello, amén. Y por ello, hermanos, también quiero que iniciemos en esta lección, hermanos. Primero que nada, pidiéndole al Señor esa cobertura, pidiéndole al Señor que nos proteja, que nos bendiga, que derrame su gracia sobre nosotros, amén. Así que ahí en su lugar, cierre sus ojos y oremos juntos en el nombre de Jesucristo. Señor Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido ser facilitador, maestro, Señor, de estos alumnos, de estos hermanos, Señor, que han estado satisfactoriamente creciendo en este seminario, Señor. Yo te ruego que con tu poder bendigas, Señor, a cada uno de ellos y que bendigas, Señor, su ministerio, que derrames de tu gracia, Señor, y que conduzcas a cada uno de ellos por un camino de perfección, por un camino, Señor, que los lleve a la verdad, Señor, que los guíe, que con tu poder, Señor, sean perfeccionados y que vayan de la mano, Señor, creciendo cada día más con tu Espíritu Santo, Señor. Yo bendigo cada uno de los que están en Biomada, de los que están en Nuevo Casas Grandes, en Sotomaine, Señor, aquí en Buenaventura. Yo te ruego que bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que derrames de tu gracia, que toques su corazón y que los ayudes a crecer como individuos cristianos, Señor, y que en grupo sean una cosa seria, Señor, para que el movimiento de nuestra iglesia siga creciendo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a ver qué es el carácter y cómo se debe de reproducir dentro de la iglesia. Para ello, hermanos, quiero que veamos a manera de introducción este video que está aquí. Les pido que pongamos atención, hermanos, en el nombre de Jesucristo. El carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que cada persona posee. Es algo innato e intrínseco que es formado en los primeros años de vida. En cierta medida se heredan aspectos de los padres, los cuales contribuyen en la esencia del individuo. El carácter te hace único y diferente a los demás. Este criterio no siempre corresponde a los principios éticos y morales, debido a fallas perennes en el proceso de una efectiva formación. Hoy día hay discrepancias con respecto a las personalidades. Es lamentable que las indiferencias generen separaciones en los hogares, distanciamientos entre amigos y propagación en los divorcios. Nadie quiere tolerar los errores del otro. Todo se debe a una constante disconformidad de rasgos. El tiempo y convivencia son elementos determinantes para conocer los corazones. A veces nos fijamos en los temperamentos, detallamos los errores ajenos, juzgamos las malas actitudes. Hemos querido que otras personas cambien cuando el cambio debería iniciar por mí. Parece que es más importante lo que hacen los otros que generar un propio cambio personal. La experiencia de Pedro es una evidencia del cambio. Un hombre que actuaba por las emociones, impaciente en diversas circunstancias, con muchos defectos como tú y yo podemos tener, logró ser transformado, no por sus méritos, sino por el poder de Dios. Por ende, en Lucas 22 menciona que vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Era necesario que Jesús, antes de ascender al cielo, transformara el corazón de su siervo. Era importante un cambio de carácter, porque es lo único que llevaremos al cielo. Jesús aún sigue trabajando para transformar nuestras vidas. Quizás hayas estado en una lucha constante para poder cambiar. Deseas con todo tu corazón llegar a ser alguien nuevo, con una página en blanco para escribir con tus acciones cosas bonitas en el diario vivir. Ser alguien con influencia positiva para llevar a cabo vicisitudes extraordinarias. Sin duda alguna,
todo esto lo puedes lograr cuando tengas un encuentro personal con Jesús, donde le abras tu corazón y dejes que Él transforme tu ser, tu mente y tu esencia para bien. Hermanos, ¿qué nos enseña este video? Nos enseña, hermanos, que el carácter es una forma de ser de una persona. No es lo mismo, hermanos, temperamento que carácter. El carácter es algo que se va construyendo con el tiempo y que nosotros como iglesia debemos de tener un carácter, pero no al mundo, no como el mundo lo ha planteado, no, hermanos, como las filosofías lo han planteado, no como cada estructura nos ha moldeado, no, sino como un carácter que solamente el Espíritu Santo puede moldear, que solamente el Espíritu Santo nos puede guiar, nos puede dar esa paz. Y yo les pido, hermanos, que podamos entender esto que es muy valioso, que es muy determinante, que podamos nosotros, hermanos, tener en bien, que nosotros podamos crecer y desarrollarnos bien como iglesia, hermanos, reproducir ese carácter de Cristo, hermanos, ese carácter que solamente debiera de comprometernos a nosotros a ser mejores. Amén. Por ello, hermanos, a manera de introducción, quiero que empecemos a analizar esta lección. Amén. Dice así a manera de introducción. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Juan 15:16. Jesús se propuso que los discípulos reprodujeran su imagen en el medio de la iglesia que se iba formando en el mundo. De este modo, su ministerio sería multiplicado muchas veces por medio de las vidas de los discípulos, de sus discípulos. A través de ellos y de sus seguidores se continuaría exponiendo el mensaje transformador hasta que las multitudes pudieran conocer en algún modo parecido a la experiencia que ellos habían tenido con el Maestro. Con esta estrategia, la conquista del mundo era solo cuestión de tiempo y de la fidelidad de ellos al plan. Jesús había creado en sus discípulos la estructura de una iglesia que desafiara y triunfara sobre todos los poderes de la muerte y el infierno. Había comenzado como, había comenzado en pequeño como grano de mostaza, pero crecería en tamaño y fuerza hasta convertirse en la mayor de las hortalizas, como lo indica Mateo 13:32. Qué interesante, hermanos, es ver esto, porque encontramos un modelo a seguir, una forma en la que Jesús guió a sus discípulos y los caracterizó, los llenó del carácter de Él mismo. Y yo recuerdo, hermanos, y sé que usted también, cómo la Biblia dice que a veces se enojaba el maestro, el Señor, y les decía, ¿hasta cuándo es de estar con ustedes, hombres de poca fe? Porque Él les estaba enseñando, les estaba recomendando una vida santa, una vida que agradara al Señor y no una vida religiosa, una vida, hermanos, que en lugar de proveer bien, traía puro mal para los habitantes de ahí de la tierra judía. Pero él quería modelar, dejar en claro cómo sería la forma de vida después de que él partiera hacia los cielos. Y no había mayor ejemplo que dejar a un grupo de personas que pudiera trasladar esos consejos, que pudiera llevar esa, esa, ese discipulado a todo el mundo. Amén. Mire, Jesús Jesús previó el día en que Jesús previó que el día en que el evangelio de salvación en su nombre sería proclamado de forma convincente a toda criatura por medio de este testimonio. Su iglesia militante un día sería la iglesia universal y llegaría a ser la iglesia triunfante. No iba a ser una conquista fácil. Muchos sufrirían persecución y martirio en la batalla. Con todo, por grandes que fueran las pruebas por las cuales su pueblo pasara y por muchas batallas momentáneas que perdieron en la lucha, el triunfo final es seguro. Miren, hermanos, como podemos aquí observar, hermanos, es importante, hermanos, que nosotros no cesemos de reproducir el carácter de Cristo en nosotros y también en los de afuera, en los que vayan siendo
convertidos, en los que vayan siguiendo al Señor, nosotros podamos trasladar el carácter de Cristo a ellos, pero para ello primero tenemos que vivir nosotros en esa santidad, conocer cuál es la santidad, vivir, hermanos, en base al mandamiento que el Señor nos ha dado, y no solamente a rudimentos de una iglesia tradicionalista, sino más bien de argumentos sólidos basados en la Biblia, del amor, de cómo Cristo vivió, que es el ejemplo más claro que podemos tener. Amén. Aquí en el paso 1 dice, el evangelismo por medio del testimonio. Jesús sabía que por lo menos, Jesús sabía que por lo menos sus discípulos habían conocido la esencia de su gloria. Pedro lo había manifestado en su afirmación a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. No debemos dejar de ver la relación directa que existe entre el de dar testimonio de Cristo y la victoria final sobre el mundo. Una cosa no llega sin la otra. Qué importante, hermanos, el testimonio de Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. No podemos hablar solamente de Cristo. No podemos tratar de testificar a Cristo si primero no vivimos como Cristo lo hizo. Esto es algo enteramente importante, hermano, que usted y yo recalquemos que nuestra vida debe de ser una figura de cómo Cristo vivió en la tierra. No solamente mostrar a Cristo en nuestra forma de vestir o en nuestra forma de hablar, sino en nuestra forma de vivir directamente. Amén. Todo se centra en sus discípulos. Ellos eran la vanguardia del movimiento de conquista que se iniciaba. Por la palabra de ellos esperaba que otros creyeran en él, como lo indica Juan 17:20, y que estos a su vez lo comunicaran a otros hasta que llegara el momento en que el mundo pudiera saber quién era él y qué había venido a hacer, como lo dice Juan 17:21 al 23. Toda su estrategia evangelizadora dependía de la fidelidad de sus discípulos en la tarea. No importaba lo pequeño que fuera el grupo con el que iba a comenzar, siempre que reprodujeran y enseñaran a sus respectivos discípulos a reproducir. Esta es la forma en la que la iglesia triunfará por medio de la vida dedicada de aquellos que conocen al Salvador. Y por sencillo que parezca, esta es la forma en que el Evangelio triunfará. Así es, hermanos. Miren, muchas veces llegamos y evangelizamos a la gente, pero la forma de evangelizar es ponte el velo, ponte la falda, no te vistas así, no hables así. Cuando realmente, hermanos, nuestra forma de predicar el evangelio tiene que ser con los hechos, y no solamente con la sanidad, con la liberación, sino con nuestros frutos, porque no puede ser, hermanos, que levantemos, resucitemos a un muerto, pero que a su vez matemos a alguien. Amén. ¿Cómo lo vamos a matar? Bueno, no necesariamente matarlo en un hecho verídico, sino que con nuestras palabras le digamos a alguien, humillemos a alguien, todo eso debe erradicarse de nuestra vida, dar un testimonio de que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo puede creer la gente de afuera, hermanos? ¿Cómo puede creer a nuestro anuncio? La manera de testificar de Cristo, hermanos, es cambiando, es siendo buena gente, es trasladando, hermano, nuestra vida a una vida de paz, de gozo, de misericordia, de compasión. No podemos andar por el mundo predicando de Cristo sin tener obras dignas, hermanos. Obras que realmente lleven a la salvación a la gente. ¿Ven? Dice el paso 2. El evangelismo en la reproducción de un estilo de vida. Los discípulos continuarían la obra de Jesucristo después de su partida. Es una pregunta, hermanos. ¿Los discípulos continuarían la obra de Jesucristo después de su partida? O lo que quizás sería más importante, ¿realizarían una labor tan buena sin su presencia física? ¿No sorprende que Jesús grabara tan indeleblemente en sus discípulos la necesidad de que su vida debía reproducirse, como lo dice Juan 15:1 al 17? Mire, Cristo explicó que el propósito, tanto de la vid, él mismo, como el de los pámpanos, o sea, los creyentes en él, es dar frutos.
Por lo tanto, el agricultor cortaba todo pámpano que no le diera porque de nada valía. E inclusive el agricultor aún podaba, limpiaba los pámpanos para que dieran más fruto, como lo dice Juan 15:2. El pámpano que vivía unido a la vid debía producir para sobrevivir, porque esa era su naturaleza. Jesús hizo luego la aplicación a sus discípulos en cuanto participaron de su vida. Darían fruto, como dice Juan 15:5 al 8, y además su fruto permanecería, como dice Juan 15:16. ¿Sabe qué, hermano? Hoy en día se ha convertido en el fruto en solamente ir y traer almas, ir a traer almas. Pero realmente, hermanos, ese fruto tiene que ser, hermanos, en nuestros frutos, porque por nuestros frutos nos conocen. Para que una persona diga, este es cristiano, es porque tiene que haber frutos de Cristo en nosotros, frutos como Cristo, que seamos diferentes en nuestro trabajo, que seamos distintos en nuestras relaciones familiar, que seamos completamente otro mundo, como en la sociedad. En la sociedad tenemos que ser resplandecientes, hermanos, pero no solamente de palabras, sino de hechos. Mire, la gran comisión de Cristo dada a su iglesia se resumió en el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, como lo hizo Mateo 28:19. Estas palabras indican que los discípulos tenían que salir al mundo para ganar a otros que llegarían a ser los que ellos mismos eran discípulos de Cristo. Hacer discípulos era el proceso de preparar a hombres como ellos a que se sintieran tan constreñidos por la comisión de Cristo que no solo lo seguirían, sino que seguirían a otros para también, sino que guiarían a otros para que también siguieran el camino. Esto es algo grande, hermanos. Nuestra vida tiene que ser de la magnitud, hermanos, apropiada. ¿Cómo es esto, hermanos? Los frutos no solamente es bautizar uno, bautizar otro, no. Los frutos, hermanos, tienen que ver con nuestras buenas relaciones, que seamos amigos, que realmente podamos ser amigos entre pastores, que podamos ser amigos entre líderes, que podamos ser amigos entre congregantes. Por eso hay una de las preguntas que me llamó mucho la atención. ¿Cuántos amigos tienes en la iglesia? Verdaderos amigos, hermano. Y esto es algo interesante, que podamos realmente tener amigos dentro de las congregaciones. Esto es algo sumamente necesario, hermanos, en nuestra vida. Y que nosotros vayamos al mundo y hagamos amigos y los llevemos a los pies de Cristo es lo mejor que podemos hacer. Paso 3. Los frutos de los segadores. Dice, rogad pues al Señor de las mies. Recordó Jesús a los discípulos que envíe obreros a sus mies. Mateo 9:37 y 38. De nada sirve orar por el mundo, hermanos. ¿De qué valdría? Dios ya ama al mundo y le ha dado a su Hijo para que lo salve. No, de nada sirve orar vagamente por el mundo. El mundo está perdido y ciego por el pecado. La única esperanza del mundo es que los hombres de Dios vayan a los hombres del mundo con el evangelio de salvación. Y una vez que los han ganado para el Salvador, que no los dejen, sino que sigan trabajando con ellos fiel y participar pacientemente hasta que lleguen a convertirse en cristianos fecundos, que le den sabor al mundo que le rodea con el amor del Redentor. Miren, hermano, es que es interesante que nuestro carácter no sea el que se refleje en los nuevos conversos, sino que sea el carácter de Cristo el que haga función en la vida. No podemos andar por el mundo, hermano, sin llegar a esto, sin tocar el corazón de la humanidad y cambiarla. Por eso a Pablo le decían, es aquel que trastorna al mundo, porque Pablo llegaba y hablaba y enseñaba y mostraba cuál era el verdadero camino. Nadie podía estar ante él y reprocharle algo porque él era una persona santa, hermanos. ¿Y qué era lo que pasaba? Que como no había quien reprochara, habría que mentir, como aquellos cuando
Él liberó a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Los amos de esa mujer, ¿qué era lo que hacían? Juntaron a la gente y apedrearon a Pablo por haber hecho una liberación de aquella mujer de adivinación. ¿Eh? O como cuando se ganó a mucha gente y lo sacó de la idolatría y que aquellos artesanos estaban furiosos porque Pablo había ganado muchas almas y sacarlas de la idolatría. Todo esto, hermanos, tiene que reproducirse en nosotros y nosotros ponerlo en otra persona. Y para esto es el creer, hermanos, para esto es este seminario, para que usted y yo crezcamos, para que seamos bendecidos, para bendecir. Amén, hermano. Aquí hay unas preguntas, hermanos, que vamos a contestar en el nombre de Jesucristo. Una pausa a esto y contesten en el nombre de Jesús. Continuamos. Lo que en realidad vale en continuidad final de nuestra obra. Lo que en realidad vale en continuidad final de nuestra obra es la fidelidad con la que nuestros conversos salen a formar líderes y no simplemente seguidores. Nuestra obra no concluye sino hasta que se haya asegurado la continuidad en la vida de los redimidos por el Evangelio. Mire, hermano, si usted y yo andamos por el mundo sembrando semilla, tiene que ser semilla buena también. Porque imagínense que andemos evangelizando y sembrando semilla, pero que vaya a producir cardos o que vaya a producir frutos que no son los frutos que se esperan. ¿Qué es lo que pasa cuando usted siembra una semilla y en ella nace mala hierba? La quitamos, hermano. Nosotros tenemos que dar esos frutos. El árbol de naranja, en el fruto lleva la semilla. Yo tengo una predicación sobre eso, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? Mire, la semilla muere. Entonces esa semilla se planta. Y una vez que está plantada esa semilla truena, revienta en la tierra y absorbe la humedad y absorbe los nutrientes de la tierra hasta que sale una ramita. Esa ramita expande una hoja, esa hoja comienza a tomar luz solar y para hacer fotosíntesis. Pero esa ramita sigue creciendo y madura. Después echa una flor. Esa flor vienen las abejas y la polinizan. Una vez polinizada, sale el fruto. Y cuando sale el fruto, sale semilla, hermanos. Toda semilla está en el fruto nuestro. Toda semilla está en el fruto de amor, de paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. En ese fruto está la semilla del Evangelio. Cuando usted y yo reproducimos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces podemos expandir la semilla, llevar la semilla por allá y por acá, porque en cada fruto hay semillas. En cada fruto, mire, usted planta una semilla de naranja. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese fruto trae 4, 5, 6, 7 semillas. ¿Qué es lo que pasa con la sandía? Una semilla de sandía hace una planta grande y esa planta trae como 20, 30 sandías y cada sandía trae como 100 semillas. Así debe de ser nuestra vida, que nuestra vida sea realmente para llevar fruto y para sembrar semilla en buena tierra. ¿Qué cosa es esto, hermanos? Usted tiene que ser ese reproductor, esa característica. Para ello, hermanos, quiero que veamos un video un poco cómico a la vez, pero que va a ser de bendición. Amén. Ponga atención. Donde dicen, ese señor tiene un carácter fuerte. Ese maestro tiene un carácter fuerte. Sí, de carácter fuerte. Sí. Yo iba a mirar a ver, yo le tenía miedo al maestro. Y cuando lo miraba, el maestro estaba siempre así. ¿En serio ese es de carácter fuerte? Sí, va, empújelo y verá. Perdón, y el japonés así. ¿Qué es carácter fuerte para ustedes? Que no se pone bravo nunca. ¿Por qué? Porque carácter es dominar el temperamento.
Entonces el que domina el temperamento, ese es de carácter fuerte. ¿Sabe? Escuche, en Latinoamérica nosotros decimos, mire, él tiene un carácter fuerte, y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Ese tiene un carácter débil, porque no domina su temperamento. Carácter y temperamento son distintos, son diferentes. Y temperamento no lo podemos cambiar, ese lo heredamos. Pero carácter es lo que formamos. Mire, yo le aseguro que le doy lo mismo de comer a mis hijos, lo mismo, pero tienen temperamentos distintos. Y le damos lo mismo de comer, lo mismo. Pero el temperamento del mayor, desde pequeñito él no puede matar nada. Hormigas, cucarachas, mariposas, él todo lo quiere salvar. Porque desde niño se quedaba así, me acuerdo tanto, decía, mire, va para donde el papá y la mamá. Según esa hormiguita iba en busca de su hogar, iba donde el papá. Y yo le decía, claro. Y el otro va matando todo lo que se encuentra por ahí. Ese ya no llega a la casa hoy, ya no va. Y nadie le enseñó a hacer eso. Pero así es. Y entonces el pleito entre los dos, hasta hoy el mayor tiene 15 y sigue salvando la naturaleza y regañándole, no lo mate, no sea así, a usted le gustaría que un gigante lo pisara y que... El otro no le importa, dice, los gigantes no existen. Yo soy el gigante, ¡pum! Y lo manda. O sea, son diferentes ellos. Y le damos lo mismo de comer. Ahora, no hay ni bueno ni malo, ¿sabe? La estadística dice que el 90%, 95%, dice la estadística, de los padres tienen preferencia. Y el otro 5% miente. O sea, todos tienen preferencia. Pero no es una preferencia afectiva, no es que uno ame más un hijo que otro. Lo que pasa es que son tan diferentes que yo me inclino por uno de ellos. Ya sé por qué me inclino por el mayor. Porque no se parece a mí. Se parece a la mamá. Tiene el corazón de la mamá. Y como me preocupa protegerla a ella, me preocupo querer saber cómo le va a ir en el futuro a este niño. Porque no sé qué va a pasar. Y cuando miro al chiquito digo, ya sé todo lo que le va a pasar. Ese es igualito a mí. Y a la hora de negociar, yo le digo a mi esposa, yo hablo con el grande, yo hablo con el mayor. Que ese yo lo convenzo. Hable con ese chiquito que me da miedo, ese me convence a mí, nos daña a todos los... Y ella tiene una afinidad increíble con el menor. Una afinidad increíble con el menor, ¿sabe? Son víctimas de un temperamento. Y vamos allí formando un carácter. Una de las frases más dañinas, negativas, malas en estos temas de liderazgo es: yo soy así y punto. Ese punto hay que cambiarlo por una coma. Yo soy así, coma, pues estoy aprendiendo. Más ahora que entro en un proceso donde hay tantas variables y tantas... yo soy así y quiero aprender. ¿Por qué no aprender del japonés? ¿Por qué no aprender de las personas de otras nacionalidades? ¿Por qué no? Siempre hay algo que aprender. Siempre hay... Es más, esas personas negativas terminan siendo las que más nos enseñan de cómo no nos gustaría ser. Así que termino aprendiendo realmente de todos. Poder entender esto nos va a ahorrar muchos problemas en el liderazgo. Hermanos, carácter fuerte no es gritar, hermano, no es insultar, no es infundir miedo a nadie. No, hermano, carácter fuerte es tener paciencia, tener libertad, tener fe. Carácter fuerte, hermanos, para los latinoamericanos es esa persona que se enoja, pero realmente no, hermanos, eso es un carácter débil, como lo dice Yokoi Kenji. Nosotros tenemos que ser firmes, tenemos que ser como Cristo, porque hay una generación que está detrás de nosotros. Esos son nuestros hijos también. ¿Y qué hay de nuestros hijos, hermanos? ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñándole a nuestros hijos? ¿A dónde los llevamos? Estas son cosas que usted y yo tenemos que ver, tenemos que analizar y tenemos que canalizar a los de afuera. Amén. Ya estamos concluyendo con esta materia, hermanos. Estamos prácticamente en lo último. Y yo les pido, hermanos, que pongamos atención a esta conclusión. Cualquier esfuerzo evangelístico
se mide en la eficacia con la que la obra prosigue en la generación siguiente. Igualmente, los criterios según los cuales una iglesia debiera medir el éxito no es cuántos nombres han venido a aumentar las listas de miembros, ni en cuánto ha aumentado el presupuesto, sino en cuántos cristianos se dedican activamente a ganar almas y a preparar, hermanos, a prepararlas para ganar a las multitudes. La amplitud final de nuestro testimonio es lo que importa, y por esta razón solo la eternidad es la última medida. ¿No es hora ya de que se levanten ministros de carácter, fe y testimonio? Echemos un vistazo a nuestra vida y a nuestro ministerio desde esta perspectiva. ¿Dónde están nuestros ministros? ¿Qué hacen por Dios? Pensemos en lo que significaría para el futuro de la iglesia si tuviéramos pastores, ministros y líderes discipuladores. ¿Acaso esto no multiplicaría nuestra iglesia? ¿Qué opina usted, hermano? Si realmente cada uno de nosotros nos dedicáramos a discipular uno por año, hermanos, pero realmente discipularlo, no enseñarle que el diezmo está mal, no enseñarle que todas aquellas cosas que a veces nos afectan a nosotros, no, sino realmente infundir el cariño, el amor, la pasión de Cristo en una persona. Uno por año, hermanos, que nos dedicáramos a hablarle de Cristo, a llevarlo a los pies del Señor y posteriormente a que éste refleje el carácter del Señor también. Mire, poco a poco el camino sencillo de la evangelización de Jesús fue modificado. De vez en cuando, como en épocas de grandes avivamientos espirituales, los principios del método de Jesús salieron a flote. El plan de Jesús no ha sido depuesto, se ha prescindido de él, se ha convertido en algo digno de recordar, perteneciente al pasado, pero no se ha tomado en serio como norma de conducta para el presente. Esto es algo muy triste, hermanos, que ya las cosas como las hizo Cristo ya no se hagan. El video que vimos el día de ayer de la iglesia que solamente ganaba para llevar hacia adentro, estamos mal, hermanos. Debemos de ganar a los de afuera sin tantas cosas que hacemos. Mire, aquí hay algo, hermanos, que quisiéramos que pusieran atención, que usted en su casa pueda hacer esto, hermanos, y hacerlo de todo corazón. Mire, escribe un ensayo respondiendo: ¿cuál es el problema actual de la iglesia en relación a la evangelización? Medita en los siguientes puntos para escribir tu propia conclusión. 1. La evangelización no se lleva a cabo por medio de algo, sino por medio de alguien. Ceremonias, programas, ciclos, campañas, comisiones, cruzadas, todo bien intencionado, pero que jamás podrán alcanzar lo que hombres movidos por el poder del Espíritu Santo pueden lograr. Mire, la evangelización que necesitamos no es de mejores métodos, sino de mejores hombres, que conozcan a su Redentor por algo más que de oídas, hombres que tengan su visión y sientan su pasión por el mundo, hombres que estén dispuestos a no ser nada para que Él lo sea todo, y que solo quieran que Cristo produzca su vida en ellos y por medio de ellos según su voluntad. Esto es algo inaudito, hermanos. Algo que usted y yo debiéramos de estar corriendo para que esto se habitara en nosotros, hermanos. Por eso yo le pido, hermano, que tome una hojita de las que vamos a estar ahí y llénelo, haga un pequeño ensayo. No le hace que sea una sola hoja, hermanos, donde usted pueda hablar sobre estas dos medidas que acabamos de estar viendo, hermanos. Y mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga. Dícenle ganas, hermanos, continuemos adelante y que Dios haga su voluntad en nosotros. Hermanos, esta es la última materia que les doy en este proceso, en este primer nivel del CREA. Hermanos, es un honor poder estar con ustedes y deseo que el Señor los bendiga grandemente y que ustedes puedan continuar adelante creciendo y siendo mejores cada día, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.